Tips para comprender mejor las enfermedades raras. Raras no significa inexistentes. En México, millones de personas viven con una enfermedad rara. El diagnóstico suele tardar años. Escuchar al paciente y no minimizar síntomas es clave. La información salva tiempo y calidad de vida. Entre más se conoce, más rápido se puede actuar. El apoyo emocional es fundamental. La incertidumbre y el aislamiento afectan tanto como la enfermedad. Visibilizar también es prevenir. Hablar de enfermedades raras ayuda a detectarlas antes. Lo raro no es la enfermedad, es no hablar de ella. Y continuamos aquí en nuestro último bloque de entrevistas, pues abarcando lo más que se puede de tantas enfermedades raras que existen. Y bueno, Luis, platícanos un poquito sobre alguna enfermedad rara que se llegue a presentar en el tubo digestivo. Hay una de las enfermedades que se llama enfermedad de Whipple, la cual la característica pues suele ser náusea, vómito, como muchas otras enfermedades, dolor abdominal, diarrea crónica intermitente, que muchas veces la relacionamos como si fuera intolerancia, ya sea a proteínas de la leche o intolerancia a alimentos grasos, la distensión abdominal, dolor abdominal. Y pues bueno, la enfermedad de Whipple se caracteriza por la infección de un bicho, Trichophyton whipplei, que invade la mucosa intestinal y genera disfunción en la absorción y muchas veces en la motilidad. Por eso genera el dolor. Parte muy importante para establecer el diagnóstico pues es realizar una endoscopía y toma de biopsia. Y si identificamos en este caso el microorganismo, pues es lo que nos da la pauta de sospechar en la enfermedad y dar el tratamiento, porque en realidad sería curativa una vez que das el tratamiento oportuno para la enfermedad, aunque son tratamientos muchas veces largos y puede tener recidivas. ¿Tiene curación como tal? Sí, tiene curación. Pues es el Trichophyton whipplei y se da tratamiento específico. ¿Podríamos categorizar, Luis, dentro del mundo de los padecimientos raros, padecimientos que tengan algún factor específicamente genético y uno no genético? ¿Podemos diferenciarlas? ¿Que tengan algún factor predisponente genético para enfermedades raras? Claro, pues dependiendo del tipo de la enfermedad, pues, pero a ver si te entendí. Si la enfermedad es meramente genética, ¿cómo diferenciarla una de otra? Difícil, ¿verdad? Pues es muy difícil porque muchas de las enfermedades pueden darnos síntomas similares. Por ejemplo, dolor articular. Pues hay enfermedades con trastorno genético que puede ser, por ejemplo, el Ehlers-Danlos, que es un trastorno a nivel del tejido conectivo, que una manifestación puede ser dolor articular, dolor en la piel, como la fibromialgia, que les duele prácticamente todo, ¿no? Dolor muscular, dolor articular, fatiga. Pero, por ejemplo, la artritis reumatoide te da los mismos síntomas. Entonces, una puede ser autoinmune, la otra puede ser genética. Entonces, sí es difícil en ocasiones así por el puro establecer la exploración física y los síntomas que tiene el paciente, determinarlo. Y obviamente, pues necesitas los coadyuvantes ahí de los estudios de laboratorio y en este caso, pues ya más específicos. Te hablaba antes de entrar a esta entrevista, Luis, sobre algunos factores que tú puedes considerar para que la gente que nos ve a través del programa pueda tomar las precauciones debidas, porque puede haber agentes que puedan enmascarar este tipo de padecimientos, Luis. Claro, mira, hay enfermedades también de las menos o más comunes pues de las enfermedades raras, como la mastocitosis sistémica. La mastocitosis sistémica es una enfermedad de la sangre, los mastocitos que liberan histamina. Y una de las formas de presentación es como si fueran alergias, puedes tener rash, enrojecimiento, comezón, o sea, el prurito. Y si es muy intensa la liberación de histamina, puedes tener hasta síncope o desmayos. Entonces, ¿cómo se enmascaran estas respuestas? Pues bueno, utilizando o automedicándote, ¿no? Normalmente pueden utilizar esteroides o antihistamínicos que cuando tienen este tipo de reacciones toman la medicación y obviamente disminuyen los síntomas porque lo asociamos a una condición típica, ¿no? Una alergia alimentaria.
pero este tipo de eventos o de mastocitosis puede ir incrementándose, los síntomas me refiero, y puede ser cada vez mayor. Y obviamente cuando ya llegan con el especialista, pues es cuando documentamos el tipo de enfermedad y podemos hasta cierto punto evitar que el paciente esté presentando los síntomas y obviamente pues medicarlos en forma adecuada para modular esa respuesta que es lo que está generando el problema. La fibrosis quística, ¿por qué está considerada dentro de enfermedades raras? Bueno, aparte de ser poco común. Es poco común, pero pues la forma de presentación y que tiene un componente genético, ¿no? Y relacionado a la forma de presentación. Y pues como una característica es la producción de moco, pues siempre lo relacionas tal vez con una infección respiratoria y más si se presenta en un paciente joven, pues bueno, no sospechas de primera instancia en una fibrosis quística. Si la manifestación inicial pues es relacionada a la afectación pulmonar. Fíjate, algo que tuvimos la experiencia de aprender aquí en el programa es que se trata de evitar la convivencia entre pacientes con enfermedad fibroquística. ¿Por qué? Porque la condición de resistencia infecciosa, ellos están medicados sostenidamente con fármacos antibióticos en diferentes subtipos, pero fueron cosas que de alguna manera la fundación que nos visitó nos dejó muy marcado y nos enseñó un universo que de verdad te das cuenta que de repente las instituciones estamos mal preparadas, ¿sí? Y lo reconocemos porque creo que ellos a lo largo de sus necesidades, de sus carencias, porque son pocas las fundaciones que existen en el país que se han conformado para poder apoyar, ya que el costo de esta enfermedad pues es muy alto y representa de alguna manera una inversión significativa y no se ha logrado establecer un programa nacional en el que se pueda respaldar al paciente en condiciones que le garanticen una condición de bienestar, pacientes que en un momento dado ya hospitalizados en condiciones de casi un apoyo ventilatorio sostenido. Creo que esta marca mucho la pauta de que creo que este tipo de programas nos marca mucho para entender padecimientos como estos, que a veces es raro que lleguen a nosotros, pero que padecimientos como estos, diagnosticados a tiempo, Luis, marcan mucho la diferencia. Pero bueno, yo retomo una parte y en padecimientos como la esclerosis lateral amiotrófica, ¿cómo podríamos abordar de forma primaria el diagnóstico de estos padecimientos? Pues bueno, la manifestación de la esclerosis lateral amiotrófica normalmente se caracteriza porque hay una degeneración a nivel de las neuronas motoras relacionadas obviamente al movimiento, ¿no? Empezamos con trastornos en la movilización. Una característica es que no afecta a la vista, pero por ejemplo la deglución, ¿sí? Empiezan con disfagia, empiezan con trastornos en la motilidad, o sea, poder mover los brazos, las piernas. Obviamente la manifestación inicial pues sería como fatiga, porque pueden empezar con una disminución en forma progresiva hasta que el paciente pues prácticamente queda postrado, ¿verdad? Entonces el abordaje diagnóstico, o más bien sería cuando sospechas de la esclerosis lateral amiotrófica, cuando tienes un paciente con trastorno del movimiento, pero una de las características pues sería la debilidad y pues obviamente te puedes apoyar con una electromiografía para ver si la condición es un problema del nervio o un trastorno a nivel motor en lo que sería la cuestión muscular. El abordaje diagnóstico en cuanto a esto es estudio electromiográfico y resonancia, estudio de imagen, funciones lumbares o algo por el estilo para descartar. Pues sí, obviamente dentro del abordaje hay que descartar otras condiciones, como sobre todo en la forma inicial, que no vaya a haber alguna condición infecciosa, una encefalitis, luego las encefalitis raras relacionadas a los anticuerpos NMDA, que también pueden generar trastornos demenciales, ¿sí? En algunas otras cuestiones degenerativas. ¿Y dentro del sistema nervioso central existe alguna otra enfermedad rara? Claro, no, existen muchísimas. Por ejemplo, la demencia relacionada a cuerpos de inclusión, ¿no? Que también, pues ahí tienes que sospechar desde lo que es degenerativo hasta la Creutzfeldt-Jakob, que es depósito de proteínas, la relacionada a, ¿cómo le llamaban? Infección de las vacas locas. Ajá, así es. Entonces era por depósito de proteínas anómalas. Entonces sí, hay bastantes enfermedades o las cuestiones de epilepsias de difícil diagnóstico, ¿no? Cuando pueden estar relacionadas a trastornos
puede ser asociados a deficiencias enzimáticas. Digo, creo que la medicina interna es una rama muy importante y la contemplamos como la medicina del adulto, en donde creo que el abordaje integral de un paciente creo que nos permite mucho hacerlo de manera consciente. Nos has enseñado mucho a lo largo de estos más de 10 años. De verdad, te doy las gracias por toda la academia que compartimos de manera juntos, que sabemos hacer equipo, y creo que el celo más grande es que le vaya muy bien a un paciente. Ese es el verdadero celo profesional que debemos tener todos, que al paciente le vaya mejor. De verdad, gracias. Y vamos a ir al glosario con Lalo y con Javier y continuamos en Torre Médica. Continuamos. Muchas gracias al doctor Julio Ramos por darnos la oportunidad de estar justo de este lado del set, darle la bienvenida al glosario médico, o lo que quisieron decir nuestro invitado el día de hoy, el doctor Luis Arturo Gómez, y por supuesto la doctora Anaí y el doctor Julio. Tengo el gusto de compartir este espacio de trabajo con Javi Martínez. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, ¿y tú, Lalo? Muchísimas gracias, muy bien, listos para platicar sobre algunos términos que ciertamente ya se abordaron y que tal vez probablemente no quedaron del todo claros. Hoy hablando sobre enfermedades raras. Y el primer término es justo eso. ¿Qué es una enfermedad rara? Es una enfermedad poco común que afecta a pocas personas y que no solo eso, a veces es difícil diagnosticar. Seguimos con afectación multisistémica, la cual es cuando una sola enfermedad afecta a diferentes órganos o sistemas. Esto puede ser un ejemplo de la hipertensión, la cual afecta directamente al corazón, pero también puede afectar al riñón. Diagnóstico tardío se debe a una enfermedad que se identifica mucho tiempo después de que inicia la misma, hablando de la evolución. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, que muchas veces ignoramos. Y cuando avanza, desafortunadamente, nuestro riñón es quien paga las consecuencias. Seguimos con biopsia, la cual es un procedimiento médico en el cual se extrae una pequeña parte de un tejido para posteriormente ser examinada en un laboratorio y así poder detectar diferentes enfermedades, tales como el cáncer. Sospecha clínica. Es justamente donde inicia todo esto de la medicina y sobre todo en temas como los que nos ocupan el día de hoy de enfermedades raras, cuando un profesional de la salud detecta señales que indican que algo no está bien, aunque no haya un diagnóstico confirmado. Y terminamos con subdiagnóstico, el cual es cuando hay una enfermedad, pero esta no se puede diagnosticar directamente. Esto puede ser por diferentes factores, que serían como que los síntomas son muy leves o incluso que no se cumplen con los diferentes estudios necesarios para poder diagnosticar la enfermedad. Esto llevando a que el tratamiento, ya sea farmacológico o quirúrgico, sea mucho más tardío. Y de esta manera estamos llegando al final de este espacio del glosario médico, pero también de Torre Médica. No sin antes, Javi, agradecerte el hecho de que estés por acá. A ti, Lalo. Gracias, y recuerda que semana a semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.